Buenas tardes, mi nombre es Richard Dueñas, soy psicólogo clínico, psicoterapeuta cognitivo-conductual y el día de hoy se me ha encargado poder conversar, poder explicarles las reacciones que una persona adicta presenta cuando disminuye o deja de consumir las drogas, que es precisamente el síndrome de abstinencia. Voy a compartir con ustedes esta plantilla para poder entender mejor de qué se trata el síndrome de abstinencia. Bien. Debemos de comprender que la adicción es una enfermedad y por ende altera el funcionamiento cerebral, altera el funcionamiento del sistema nervioso central. Mucha gente confunde y piensa que la adicción es básicamente la falta de voluntad, es una conducta, llamémoslo así, berrinchosa de una persona que simplemente quiere malgastar su vida. Y si bien es cierto, es una conducta bastante mala y nefasta, va más allá de la voluntad de la persona que consume la droga. La persona adicta empieza a consumir la droga por diferentes razones, claro está, ninguna de ellas justifica, y mientras va consumiendo la droga, el cuerpo se va acostumbrando a la sustancia, generando progresivamente dependencia física y psicológica, vale decir, empieza a necesitar la droga para estar tranquilo. Progresivamente la persona empieza a sentir que cada vez que consume droga puede encontrar esa satisfacción, ese placer. Mientras no lo haga, sentirá ese displacer, esa incomodidad, ese fastidio. Es curioso escuchar a mucha gente consumidora al decir que solamente cuando consumen drogas sienten felicidad, sienten placer en la vida. Cuando dejan de consumir, sienten que la vida es aburrida, sienten que la vida es rutinaria, monótona y no hay situaciones placenteras. Precisamente este es el autoengaño que la adicción genera en el adicto. Le hace creer que la droga es el camino para encontrar el placer, la satisfacción y la tranquilidad. Cuando la persona que consume droga va aumentando su consumo, empieza a generar dependencia física, psicológica, tolerancia, ¿no? Donde el cuerpo necesita consumir más para poder sentir el placer de inicio. Pero también cuando la persona intenta dejar de consumir la droga, aparece la tan famosa reacción del síndrome de abstinencia, que es el tema que les voy a explicar. El síndrome de abstinencia son una serie de reacciones físicas y psicológicas que el adicto presenta cuando intenta dejar de consumir la droga. Cuando consume menos o corta el consumo de la droga, el cuerpo empieza a pedir la droga nuevamente. El cuerpo empieza a manifestar reacciones, experiencias desagradables en el adicto que recurre nuevamente al consumo de las drogas. Esta es una de las explicaciones del por qué una persona adicta le es muy complicado dejar las drogas cuando está fuera de un tratamiento. Es decir, ellos prometen muchas veces dejar de consumir la droga, pero precisamente por el pedido y la demanda que el cuerpo hace, que el organismo manifiesta, hace que la persona recaiga y vuelva a consumir la droga, incrementando la idea de que realmente no van a poder salir de esto. Bien, tenemos aquí una definición bastante puntual de lo que es el síndrome de abstinencia. Como dije antes, consiste en una serie de reacciones físicas y psicológicas que aparecen cuando una persona adicta disminuye o deja de consumir la droga. Estoy citando acá el comentario de una esposa que hace mucho tiempo refirió, no sé cuál es peor, me decía, ¿no? ¿Cómo se pone cuando consume la droga o cuando deja de hacerlo? Refiriéndose que su esposo, que era adicto pues a la cocaína, cuando él consumía la droga pues tenía conductas bastante lamentables que ponían en riesgo la vida de él. Y curiosamente el adicto daña a las personas que más ama. Pero cuando su esposo dejaba de consumir la droga, digamos al día siguiente, a las horas ya empezaba a experimentar esa ansiedad por volver a consumir, ese fastidio, ese malestar, ¿no? Esa incomodidad, buscaba problemas para poder salir
de casa e ir a consumir. Entonces, el síndrome de abstinencia, digamos, hace que la persona adicta no deje la droga, porque el cuerpo se acostumbró, porque el cuerpo pide la droga. Hay que tomar en cuenta de que toda persona adicta básicamente tiene 3 ideas que tienen que cambiarlas. Número 1, piensan de que solamente con la droga van a poder ser felices, que solamente con la droga van a poder sentir placer. Cuando no consumen, se sienten aburridos, no sienten placer, sienten una vida rutinaria. Y precisamente esto es lo que buscamos en el tratamiento, que ellos se den cuenta que sin drogas uno puede ser muy feliz. No lo necesitamos, realmente no lo necesita. Pero esta idea, sumado a la manifestación incómoda de la persona adicta, hace que vuelvan a consumir la droga. La segunda idea en el adicto, que también debemos de trabajar y cambiarla, es pensar de que lo pueden controlar. El adicto cree y está convencido que lo puede controlar. Lamentablemente, cuando a su alrededor las cosas van de mal en peor y su familia le reclama de que esto ya se salió de los límites, el adicto responde diciendo que lo puede controlar, que realmente esto es una exageración por parte de la familia y que él sabe qué es lo que hace con su vida. Entonces, como ustedes verán, realmente pues la idea de controlar el consumo de las drogas también perpetúa el consumo. Si bien es cierto, en un inicio la persona adicta podría controlar el consumo, pero progresivamente, propiamente pues el adicto ya no consume, perdón, ya no controla su consumo de droga. Al contrario, la droga lo controla. Entonces, es muy importante que el adicto también cambie esta manera de pensar, que no lo pueden controlar. La tercera idea que todo adicto sostiene es pensar de que realmente la droga no es tan mala como la gente piensa. Muchos adictos piensan, bueno, yo hice mis exámenes de laboratorio y todo sale bien. La gente es muy exagerada, además mucha gente toma, y tengo amigos que consumen marihuana y muy bien trabajan y estudian. Esta idea que sostienen permite pues que la persona continúe en este ciclo de consumo, ¿no? Y no son conscientes del daño físico, psicológico, social, etcétera, que va generando producto de las drogas. Entonces, estas 3 ideas que el adicto sostiene, algunas más, otras menos, genera que caiga en este círculo vicioso, y se vaya instaurando la dependencia física y psicológica, que al intentar dejar de consumir, pues aparece el síndrome de abstinencia. Bien, vamos ahora a entender de que el síndrome de abstinencia varía de acuerdo a la droga que la persona consume. En el caso del alcoholismo, podemos notar que cuando la persona deja de consumir el alcohol, lo hemos visto aquí en la comunidad terapéutica, empiezan a experimentar sudoración, taquicardia, hipertensión, temblor de manos, insomnio. Añadiría también aquí irritabilidad, fastidio, incomodidad. Es por eso muy importante que el tratamiento contra las adicciones vayan acompañadas del tratamiento farmacológico administrado por una psiquiatra, por un especialista, puesto que estas manifestaciones tienen que ser contrarrestadas con medicamentos y con actividades físicas y terapéuticas que nosotros le brindamos. Aparte de contrarrestar estas manifestaciones, también los medicamentos van a ayudar a algún trastorno de personalidad como comorbilidad que puede presentar el residente, u otros trastornos que puede presentar. Entonces, los medicamentos son muy importantes. Cuando son recetados, obviamente por una profesional, no genera dependencia, no genera ningún problema al residente. Bien, en algunos casos, el alcohólico podría también experimentar alucinaciones visuales. Estamos hablando ya de casos bastante extremos. Alucinaciones visuales quiere decir, ven cosas que no existen. Entre las 6 y 48 horas después de dejar de beber, empiezan a experimentar estas sensaciones. Estamos hablando de un alcohólico crónico, de un alcohólico, digamos, de muchos años, pues, ¿no? Que viene consumiendo y que está muy deteriorado. Ya estamos hablando de un síndrome de abstinencia mucho mayor. También puede aparecer convulsiones. Estos síntomas pueden derivar en un delirium tremens.
en una reacción muy intensa, súbita, de irritabilidad, de desesperación por volver a consumir el alcohol. Muy bien, entramos a explicar el síndrome de abstinencia de esta droga que es bastante polémica. Mucha gente defiende el consumo de la marihuana de una forma recreacional o medicinal, pero realmente la marihuana es considerada una droga, capaz de producir dependencia, capaz de producir también esquizofrenia. Esto no se da en todas las personas que consumen marihuana, es decir, no todos van a desarrollar esquizofrenia, sobre todo en los pacientes que tienen antecedentes familiares de esquizofrenia o algún problema de salud mental. Esto es capaz de producir, alterar el funcionamiento cerebral y puede despertar el gen de la esquizofrenia. Por eso que es muy importante que hay que tomar en cuenta que la marihuana, por más recreacional o efectos terapéuticos tenga, consumiéndola de esa forma, lógicamente va a hacer mucho daño a la persona que la consume y al entorno que lo rodea. ¿No es curioso que el adicto daña a las personas que más ama? Y de manera paradójica, ellos no buscan dañarlos, pero precisamente cuando consumen ya no son sus hijos, ya no es tu esposo, ya no es tu padre, ya es esa persona adicta que se despierta. Y es por eso que conozcas realmente qué es lo que pasa en el cuerpo de tu familiar que lamentablemente está abusando o es adicto de las drogas. Cuando la persona que consume marihuana deja de consumir, experimenta sudoración, náuseas, cambios en el apetito, en su estado de ánimo, deprimido, irritabilidad, inquietud. Esto porque el cuerpo les pide. Mucha gente, al referirse al consumo de la droga, suele decir, bueno, la marihuana es algo natural y realmente lo natural no tendría por qué ser dañino. Y esto es una mentira, es una falacia, ¿no? Porque no todo lo natural es dañino. Yo siempre he dicho que si es así, si esa lógica es cierta, entonces ¿por qué no comemos la cicuta, que es una planta, es un veneno? Entonces, hay muchos argumentos de jóvenes que consumen esta droga y que efectivamente vamos a encontrar artículos a favor y en contra del consumo de la marihuana, ¿no? Vale decir también que la marihuana tiene efectos terapéuticos, ¿no? Aumenta el apetito, disminuye ciertos dolores, pero sigue siendo una droga y efectivamente genera mucho daño. Los costos son mucho mayores que los beneficios y realmente no se permite pues que una persona crea que necesitamos de consumir la droga para ser felices. Esa es una falacia. Realmente no es así. Como ustedes pueden ver aquí, los síntomas de abstinencia es dolor de cabeza, náuseas, ansiedad, sudoración, transpiración, insomnios, pérdida de apetito, ¿no? Esto puede pasar también, aunque al inicio la marihuana aumente el apetito, ¿no? Bien, pasamos ahora al síndrome de abstinencia de la de la cocaína, de las benzodiazepinas, de los medicamentos. Los medicamentos administrados, como dije antes, por una profesional, son adecuados y son necesarios en el tratamiento de las adicciones. Pero ¿qué sucede cuando una persona empieza a consumir de manera descontrolada, se empieza a automedicar? Los sedantes, los ansiolíticos, pues genera pues, una adicción. Por eso que el síndrome de abstinencia de los medicamentos es muy marcado. Genera ansiedad, irritabilidad, insomnio, alteraciones sensoriales. Eso es lo que genera tu familiar que es adicto a los medicamentos cuando está internado, cuando lleva unos días, semanas del internamiento y empieza a sentir esa desesperación, ese deseo por consumir. Eso es algo que nosotros debemos de comprender. En este periodo,